Lucía Fernández había tomado la decisión impulsivamente. No lo había planeado, pero cuando vio los archivos en la computadora de su jefe, comprendió que tenía en sus manos algo que valía más que cualquier sueldo o ascenso. Eran registros financieros detallados de movimientos sospechosos, lavado de dinero, cuentas en paraísos fiscales, nombres de personas poderosas. Sabía que aquel pendrive contenía información que nadie quería que saliera a la luz. Sintió el pulso en la garganta mientras lo ocultaba en su cartera y se dirigía al estacionamiento subterráneo del edificio. Mientras encendía el motor de su Renault Stepwood, revisó su teléfono, 5 llamadas perdidas de su jefe, y un mensaje escueto: Lucía, ¿dónde estás? Sabía que tenía que salir de Buenos Aires cuanto antes. Tomó la avenida 9 de Julio, perdiéndose en el tráfico de la tarde. Su plan inicial era llegar a Rosario, donde tenía una amiga que podía darle refugio. Pero a medida que avanzaba por la Panamericana, la sensación de ser observada se hizo más intensa. En el retrovisor, un Toyota Corolla negro apareció, manteniendo siempre la misma distancia. No tenía las luces encendidas ni hacía maniobras sospechosas, pero estaba allí, desde que dejó la ciudad. Lucía intentó calmarse. Tal vez era coincidencia. Tal vez estaba viendo cosas donde no las había. Subió el volumen de la radio y respiró hondo, tratando de concentrarse en la carretera. Pero cuando tomó la ruta hacia Campana, el Corolla negro seguía allí. Apretó el volante, sintiendo el sudor en sus palmas. Si siguen detrás de mí en el próximo peaje, haré un desvío, se dijo. Y así fue. En el peaje de Lima, el auto negro se mantuvo a unos coches de distancia. No lo dudó más, tomó la salida hacia el puente Zárate Brazo Largo, cambiando su ruta por completo. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando cruzó el imponente puente que conectaba la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos. Abajo, el Paraná se extendía como una serpiente negra. Miró por el espejo retrovisor, el Toyota no la siguió. Lo perdí, pensó, exhalando con alivio. Pero la calma le duró poco. La carretera entrerriana era más oscura, menos transitada. A lo lejos, vio una estación de servicio y decidió detenerse. Bajó a cargar combustible y a refrescarse en el baño. Mientras se lavaba la cara, escuchó que alguien entraba al local. No quiso mirar, pero su instinto la obligó. A través del reflejo en el espejo, vio un hombre de traje oscuro, de pie en la entrada. No la miraba directamente, pero su presencia era inquietante. El corazón de Lucía se aceleró. Tal vez es un viajero más, pensó. Pero cuando salió del baño, el hombre ya no estaba. Apuró el pago de la gasolina y subió de nuevo al auto. Decidió no ir a Rosario. Si alguien la seguía, no podía arriesgar a su amiga. Miró el mapa en su celular, los caminos del delta del Paraná le parecieron una opción. Aislados, difíciles de rastrear. Si lograba llegar a un hospedaje pequeño, podría desaparecer unos días y pensar su siguiente movimiento. Aceleró sin mirar atrás, adentrándose en la noche. Las luces del auto iluminaban el camino angosto, bordeado por árboles altos que parecían cerrarse sobre ella. La carretera se hacía más sinuosa y el pavimento daba paso a un camino de ripio, señal de que se estaba adentrando en una zona poco transitada. Aquí nadie vendría a buscarme, pensó Lucía, tratando de convencerse de que era una buena idea. El delta del Paraná era un mundo aparte. Un laberinto de islas,
ríos y esteros donde el tiempo parecía haberse detenido. Un refugio perfecto para desaparecer. Pero también un lugar donde, si algo te pasaba, nadie se enteraría por días o semanas. Tras un tiempo conduciendo, vio un cartel gastado por la humedad: posada a la orilla, alojamiento y comidas. Siguió la señal y tomó un sendero de tierra hasta que apareció ante ella una vieja casona de madera sobre pilotes, con un muelle que daba al río. El agua oscura se extendía en todas direcciones, reflejando la luna en su superficie quieta. Aparcó el auto y se bajó, sintiendo el aire espeso y húmedo del delta. Tocó el timbre de la entrada. No hubo respuesta al principio, pero al segundo intento se encendió una luz en el interior y la puerta se entreabrió. Un hombre alto y delgado apareció. «Buenas noches. ¿Necesita hospedaje?» Lucía asintió. «Sí, solo por un par de noches. Estoy de paso». El hombre la miró fijamente. Sus ojos oscuros parecían evaluar algo en ella, pero finalmente se hizo a un lado y la dejó pasar. «Soy Martín Vera. Bienvenida. Tenemos habitaciones libres. No suele venir mucha gente en esta época». El interior de la posada era acogedor, aunque anticuado. Muebles de madera oscura, un mostrador de recepción cubierto de polvo, un viejo reloj de pared que marcaba las 11:23 de la noche. Martín le entregó una llave. «Puede quedarse en la habitación del fondo. Es la más tranquila». Lucía sintió un escalofrío ante esas palabras. ¿Tranquila para quién? Pero estaba demasiado cansada para pensar en ello. Mientras se dirigía al cuarto, notó una escalera de madera que llevaba al piso superior. Justo cuando pasó por ahí, escuchó un crujido. Alzó la vista y vio una sombra moverse en la parte de arriba. «¿Hay más huéspedes?», preguntó con cautela. Martín sonrió, pero su expresión era tensa. «No. Vivo aquí con mi madre. Está enferma y no sale de su cuarto». Lucía sintió una punzada de incomodidad, pero no dijo nada. Entró a la habitación y cerró la puerta con llave. Lucía se duchó rápidamente y se acostó, sintiendo que al fin podía descansar. Pero a mitad de la noche, un sonido la despertó. Un susurro. Se incorporó en la cama, alerta. Era un murmullo suave, como si alguien hablara justo al otro lado de la puerta. Se levantó en silencio y se acercó. Pegó el oído a la madera. «No, no dejes que se vaya». La voz era débil, como la de una anciana. Lucía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Era la madre de Martín? ¿O su imaginación jugándole una mala pasada? Decidió no abrir. Se alejó de la puerta y volvió a la cama, tratando de ignorar el latido acelerado de su corazón. Pero antes de poder dormirse, otro ruido la hizo congelarse. Tic, tic, tic. Algo goteaba dentro de la habitación. Se levantó de nuevo y encendió la luz. Miró alrededor hasta que vio la mancha oscura en el techo. Una gota de líquido espeso cayó justo frente a ella. Era roja. Lucía sintió que su respiración se cortaba. Algo estaba mal en ese lugar. Decidió que en cuanto amaneciera, se marcharía de la posada. Lo que no sabía era que Martín ya había decidido que eso no iba a pasar. Lucía despertó con la sensación de que alguien la observaba.
Su habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por la luz fría de la luna que se filtraba por la ventana. Contuvo la respiración y escuchó. Nada. Pero su instinto le decía que no estaba sola. Con el corazón latiéndole en la garganta, se levantó lentamente y miró a su alrededor. La mancha roja en el techo había desaparecido. ¿Había imaginado todo? Tal vez el cansancio y el miedo la estaban volviendo paranoica. Se acercó a la puerta y la abrió con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero algo en la atmósfera había cambiado. Era más densa, más sofocante. Dio un paso afuera y sintió que el aire se volvía pesado, como si la casa misma respirara a su alrededor. Avanzó con cautela por el pasillo de madera, escuchando el crujido bajo sus pies. Miró hacia la escalera que llevaba al segundo piso, donde dormía la madre de Martín. Y entonces la vio. Una figura de silueta delgada estaba al pie de la escalera, inmóvil. Lucía tragó saliva y entrecerró los ojos. La mujer vestía un camisón blanco, su cabello era largo y grisáceo, y su rostro. Su rostro estaba cubierto de sombras. Sintió un nudo en el estómago. ¿Era la madre de Martín? Dio un paso atrás y la figura se movió. No caminó. Se deslizó. Lucía se giró y corrió de vuelta a su habitación, cerrando la puerta de golpe. Sus manos temblaban mientras echaba el pestillo. No puede ser real. No puede ser real. El silencio se alargó por varios minutos hasta que escuchó pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a su puerta. Lucía, era la voz de Martín, pero sonaba diferente, más tensa. ¿Estás bien? Lucía no respondió. Mi madre quiere verte. Dice que no deberías haberte levantado. Silencio. Está molesta. Lucía contuvo el aliento. No quiero molestarla, respondió al fin, tratando de sonar firme. Ya es tarde para eso, susurró Martín. El sonido de llaves tintineando la hizo entrar en pánico. Martín tenía una copia. Sin pensarlo, agarró la silla más cercana y la colocó bajo la manija de la puerta justo cuando él intentó girarla. Silencio otra vez. Luego, pasos alejándose. Lucía sintió que su corazón martilleaba contra su pecho. Tenía que salir de ahí. Horas más tarde, cuando creyó que era seguro, Lucía tomó su bolso y abrió la ventana. El auto. Si lograba llegar a él, podría largarse antes de que Martín se diera cuenta. Saltó al suelo con cuidado y echó a correr hacia el estacionamiento, sintiendo el frío del suelo húmedo bajo sus pies descalzos. Pero cuando llegó al auto, se detuvo en seco. Las ruedas estaban destrozadas. La carrocería tenía arañazos profundos, como si alguien la hubiera atacado con furia. Lucía sintió que se le cerraba la garganta. ¿Por qué querés irte tan rápido? La voz de Martín la hizo girarse. Estaba parado a pocos metros, bajo la luz tenue del porche, con una sonrisa torcida en el rostro. Llevaba una camisa blanca salpicada de algo oscuro. «Tu madre», logró decir Lucía. «La vi». La sonrisa de Martín se ensanchó. «Ah, sí», susurró, inclinando la cabeza. «¿Y qué te dijo?» Lucía dio un paso atrás. «Que no debía estar aquí». Martín parpadeó. Durante un segundo, su expresión cambió. Como si la duda se filtrara en su mente.
como si una parte de él entendiera lo que estaba haciendo. Pero entonces, su rostro se endureció. Ella tenía razón. Martín sacó un cuchillo de la parte trasera de su pantalón. Lucía corrió. Pero el delta no perdonaba a los que huían sin rumbo. Lucía corrió sin mirar atrás, adentrándose en la vegetación húmeda. Los mosquitos zumbaban a su alrededor, los juncos rasgaban su piel. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía dejar que Martín la alcanzara. Escuchaba sus pasos siguiéndola. Rápidos, decididos. La luz de la luna se reflejaba en el agua cuando llegó a un muelle viejo. No tenía dónde ir. Podía saltar al río, o enfrentarlo. Martín emergió de la oscuridad, con el cuchillo en la mano y la respiración agitada. No quiero hacer esto, murmuró, pero ella dice que es lo mejor. Tu madre está muerta, gritó Lucía. Martín titubeó. Lucía aprovechó el momento y corrió hacia él, empujándolo con todas sus fuerzas. Martín se tambaleó, con la herida sangrando, pero su mirada aún estaba llena de furia. Lucía retrocedió, su respiración entrecortada. No estaba muerto. Martín dio un paso hacia ella. No debiste desafiarla. Lucía no lo pensó. Corrió hacia el muelle y saltó al agua oscura del delta. El frío la golpeó como un puñal. Su cuerpo se hundió por un instante antes de salir a la superficie, jadeando. Se giró y vio a Martín en el muelle, observándola. No puedes escapar, gritó. Lucía nadó con todas sus fuerzas. Sentía la corriente arrastrándola, ramas flotando a su alrededor como brazos esqueléticos que intentaban atraparla. A lo lejos, oyó un chapoteo. Martín había saltado tras ella. Pero la herida en su abdomen lo debilitó. Su nado era torpe, desesperado. Lucía siguió nadando. No miró atrás. El agua se volvió más oscura y espesa a medida que Martín se alejaba de la orilla. Sus fuerzas lo abandonaban. Madre, gimió, con la voz ahogada. Pero nadie respondió. La corriente lo jaló hacia el fondo. Trató de mantenerse a flote, pero el peso de la herida lo arrastró. Por primera vez, Martín sintió miedo. Miedo real. Y en su último aliento, cuando el agua cubrió su rostro, escuchó una voz. Un susurro. Déjala ir. Los ojos de Martín se abrieron con horror. Esa no era la voz de su madre. El río lo devoró. Y el delta lo reclamó para siempre. Lucía nadó hasta que sus brazos no pudieron más. Se arrastró hasta la orilla, tosiendo agua. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. Lo había logrado. Temblorosa, se puso de pie y caminó sin rumbo. Sus pies descalzos se hundían en el barro. Sus pensamientos eran un torbellino. La casa. La madre. Martín. Nada de eso tenía sentido. Pero ella estaba viva. Y tenía que seguir adelante. Con los primeros rayos de sol, Lucía se perdió en la espesura del delta, dejando atrás la casa de los horrores. Y sin saberlo, dejó algo más. Una sombra en la ventana. Observándola. Esperando. El cuerpo de Martín cayó con un estruendo contra el muelle, y el cuchillo resbaló de su mano, chocando contra la madera húmeda. Lucía no perdió tiempo.
Se lanzó sobre él, intentando inmovilizarlo, pero Martín se retorció, forcejeando con una fuerza aterradora. Sus ojos estaban desorbitados, su respiración entrecortada. «Ella dice que no puedes irte», gritó, con la voz entrecortada. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Ella? ¿Seguía hablando de su madre? Martín logró apartarla con un golpe. Lucía cayó de espaldas, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. No podía dejar que la atrapara. Miró a su alrededor desesperadamente y vio el cuchillo, apenas a unos metros de distancia. Martín también lo vio. Ambos se lanzaron hacia él. Sus manos se encontraron sobre la empuñadura, pero Lucía reaccionó primero. Con un movimiento instintivo, giró la hoja y la clavó en el abdomen de Martín. El hombre dejó escapar un gemido ahogado y cayó de rodillas. Su expresión pasó del horror a la confusión. «No, no puede ser», balbuceó, mirando la sangre brotar de su camisa. Lucía respiraba con dificultad. Temblando, retrocedió. ¿Lo había matado? Pero entonces, un sonido la paralizó. Un susurro. «Martín, levántate». Lucía se giró bruscamente hacia la casa. La puerta principal estaba entreabierta. Y en la penumbra, la figura de la madre de Martín se alzaba inmóvil. Pero algo estaba mal. La silueta era rígida, antinatural, como si no estuviera realmente viva. Los ojos de Lucía se abrieron con horror. No era una persona. Era un cuerpo sin vida, conservado como un muñeco grotesco. Y entonces entendió. Martín había estado hablando solo todo este tiempo. Martín, agonizante, levantó la vista y vio a la figura inmóvil en la entrada de la casa. «Madre», susurró, con una voz temblorosa. «No me dejes». Lucía sintió un nudo en la garganta. Todo había sido una ilusión creada por la mente enferma de Martín. Desde el principio, su madre había estado muerta. Pero él se había aferrado a la idea de que aún vivía, que le hablaba, que le daba órdenes. «No dejes que se vaya. Está molesta». Todo había sido su mente perturbada proyectando una realidad inexistente. Lucía sintió un impulso de huir, pero algo la detuvo. Martín ya no era una amenaza. Se tambaleó, con la herida en el abdomen supurando sangre. Se arrastró hacia la figura de su madre y la abrazó torpemente, como un niño perdido. «No te vayas», murmuró. «Por favor, dime qué hacer». Pero la figura no respondió. Por primera vez, Martín parecía darse cuenta de la verdad. Sus ojos se empañaron y un sollozo escapó de su garganta. «No», susurró. «No puede ser». Lucía lo vio desplomarse, el cuchillo aún incrustado en su carne. Con su último aliento, su mente colapsó. Y el delta volvió al silencio. Lucía se obligó a moverse. Su cuerpo estaba adolorido, su mente aún atrapada en la pesadilla. Entró en la casa. La visión de la mujer muerta la horrorizó aún más de cerca. La piel estaba acartonada, la ropa amarillenta por el tiempo. Era un cadáver embalsamado, colocado como un ídolo macabro en el pasillo. Había marcas de uñas en el suelo. ¿Martín la arrastraba por la casa para hacerla caminar? Lucía sintió náuseas. Tomó las llaves de la posada y revisó las habitaciones. Encontró un teléfono viejo, sin línea.
Martín la había aislado completamente. Pero en el fondo de un cajón, encontró algo más. Recortes de periódicos. Todos hablaban de desapariciones en el delta. Turistas, viajeros, personas que nunca fueron vistas otra vez. La posada era una trampa mortal. Y ella casi había sido una víctima más. Con el estómago revuelto, salió tambaleándose de la casa. Tenía que llegar a un lugar seguro. Martín estaba tendido en el suelo del muelle, inmóvil. Lucía lo miró por última vez antes de desaparecer entre los árboles. No miró atrás. Días después, un grupo de pescadores navegaba por los canales del delta cuando encontraron algo atrapado entre las raíces de un sauce. Un cuerpo. El agua lo había hinchado y desfigurado, pero aún se distinguía el rostro. Era Martín. Los hombres llevaron la noticia a la policía, quienes llegaron a la casa en la isla. Lo que encontraron dentro les heló la sangre. La figura de la madre de Martín seguía en su silla, su rostro inerte congelado en un rictus espantoso. Pero algo más llamó la atención de los oficiales. En la pared del dormitorio de Martín, alguien había escrito con dedos temblorosos: "No la dejes ir". Uno de los policías, un hombre curtido por años de servicio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en esa casa estaba mal. Mientras los forenses sacaban los cuerpos, él se quedó en la orilla, observando el río. El agua se deslizaba tranquila, como si nunca hubiera escondido un secreto. Pero entonces, un leve sonido rompió el silencio. Un susurro. Su piel se erizó. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el río. Y en su superficie, justo antes de que el viento rompiera el reflejo, creyó ver la silueta de una mujer inmóvil en la ventana de la casa. Observándolo. Esperando.